Ya Daniel hablaba del papado en la última etapa de él, del papado en la última fase de él. Ya Daniel hablaba de ello, en la fusión de los gobiernos de la tierra, el último de los imperios que se formará dentro del mercado común europeo. Escúcheme. ¿Y quiénes son estos estados? ¿Quiénes son estas naciones? Las mismas naciones católicas romanas. Las mismas naciones católicas romanas que hoy día, bajo la doctrina del papado, bajo la doctrina del poder temporal del papa, bajo la doctrina de la sucesión apostólica, la perversión de que Pedro fue el primer papa, de que fue el príncipe de los apóstoles, bajo esa doctrina católica romana de la sucesión apostólica, los países que han sido católicos romanos, uno por uno, han ido cayendo ¿en qué? En el evangelio, en el comunismo. Y usted, siendo católico y católica, salió huyendo del Salvador. Siendo católico y católica, salió huyendo de Guatemala. Siendo católico y católica, salió huyendo de Nicaragua, de Cuba, etcétera, etcétera. Y usted todavía está pidiendo a la Virgen que liberte a su país del comunismo. ¡Qué paradoja! ¡Qué paradoja! Dese cuenta de que Cristo quiere libertarle. Digo, dese cuenta de lo que Cristo quiere libertarle. Los hombres de política han querido hacerlo. Benito Juárez lo quiso hacer. Quiso librar a su país en su afán, en su nacionalismo, en su patriotismo. La sangre le hervía contra las amenazas, no solo, pero la deteriorización de su población indígena a base del romanismo y del catolicismo romano, que saliendo del paganismo indígena quedan en el mismo paganismo católico romano, y lo que es peor, ni sale el uno ni entra el otro, quedan los dos. Hasta 500 años después de conquista, los indios y la población indígena, como predicaba este servidor en la ciudad de Guatemala, yo veía venir a inditas de 98 años recibiendo a Jesucristo como el Salvador de sus vidas. Eran inditas que sin zapatos, simplemente sin fuerzas ni energía, quizás hasta por la falta de nutrición y ya no solo por la edad, no podían caminar, pero a la hora de abrazar a Cristo para ser libres de este maleficio papal, para ser libres de esta maldición papal, corrían desde distancia enorme, digo corrían, no caminaban, corrían, comenzando a quitarse sus escapularios con cantidad de crucifijos, y rompían las ataduras de Satanás por el poder de Jesucristo. Ciertamente, de algo quiere Cristo libertarle a usted en esta noche. Usted tiene mucho que decir como cristiano o cristiana. Cuando usted habla de que Cristo le libró de la droga, le libró del alcohol, le libró de ser mal padre, de ser mala madre, de ser mal hijo, de ser mala hija, usted olvidó que tenía una religión siendo mal hijo, que tenía una religión siendo mala hija, que tenía una religión siendo un ladrón, que tenía una religión siendo un adúltero, que tenía una religión siendo un drogadicto, que tenía una religión siendo una prostituta, que tenía una religión. Usted se olvidó. 3/4 partes del mundo, dicen las estadísticas en esta hora, 3/4 partes que cumplen la profecía en el capítulo 16 de Apocalipsis. 3/4 partes de este mundo, como este jinete del caballo blanco se pasea por el mundo como lo hace Juan Pablo II. 3/4 partes del mundo. Usted pudiera decir, pero ¿y qué de todos estos viajes? Siquiera ya se hubiera parado el comunismo. Escúcheme lo que está pasando. 3/4 partes del mundo que en esta hora, entre más visitas hace, más comunismo hay, más miseria hay, más materialismo hay, y más perversión del evangelio comienza a tener lugar. En el capítulo 18 de Apocalipsis hay una invitación. Quiero hacer alusión a ella en esta noche.
Y después de estas cosas, hemos aludido a cómo es inconfundible la realidad de que el Papa no solo puede hacer Cristo, mucho menos ser Cristo, pero ni siquiera un siervo de Jesucristo. Cuando la frase latina lo califica, tú es vicarius filis Dei, ¿sabe lo que está diciendo? Los cardenales que lo proclaman y le ponen la tiara en la misa de coronación, o le preparan para la misa de coronación, ¿sabe lo que le están diciendo? Tú eres, lo voy a hacer una transliteración, no una traducción, transliteración del latín. Tú eres el que tomas, tú eres el que tomas el lugar. Tú eres vicarios, tú eres, en el orden gramatical en español, tú eres el que tomas el lugar del Hijo de Dios. Tú eres vicarios, el que toma el lugar. Filii Dei, Hijo de Dios. Si frente a esto, frente a la profecía, ya no solo frente a la tradición católica romana, frente a la historia católica romana del papado, pero ahora frente a la profecía, frente a la doctrina de Cristo, frente a las enseñanzas de Cristo, y ahora frente a la invitación que Dios le hace, usted todavía persiste e insiste en seguir siendo católico y católica. Usted no se rebela contra nadie, sino contra Cristo y contra el Evangelio de Jesucristo. Usted tiene una rebelión sin causa, y no hay quien justifique una rebelión sin causa. Y después de estas cosas, vi otro ángel descender del cielo teniendo grande potencia, y la tierra fue alumbrada de su gloria, y clamó con fortaleza en alta voz diciendo: caída es la grande Babilonia. El nombre que se le dio a la institución católica romana en el capítulo 17 es la grande ramera, no cualquier ramera, la grande ramera. ¿Por qué el Espíritu Santo haría esta diferencia? ¿Por qué no ramera? Pero dice la grande ramera. Hay testigos de Jehová, hay mormones, hay de la ciencia cristiana, hay carikrishnas, hay de todos los ocultismos y cultismo, de todo. Sin embargo, vea lo que el ángel declara. Aquí hay una grande ramera. No solo una ramera, grande. Y no es una grande ramera tampoco, es la grande ramera. En ese mismo capítulo le da el segundo título y le dice asimismo: la madre, verso 5 del capítulo 17, la madre de las fornicaciones y abominaciones de la tierra. Ha concebido hijas en su trayectoria, desde las ideologías políticas como es el comunismo, al socialismo, al fascismo, a la masonería inclusive. Todo lo ha concebido en su camino. No hay nada fuera de ella que pueda operar sin alguna parte de ella. Digo, nada hay fuera de ella que no pueda operar sin alguna parte de su liturgia, sin alguna parte de sus santos, sin alguna parte de sus vírgenes, sin alguna parte de su sacerdocio, sin alguna parte de sus sacramentos, incluyendo el satanismo. Si ustedes no sabían, la misa negra que celebran los satánicos y el sacrificio tiene que celebrarse con una hostia consagrada ya por el sacerdote. ¿Qué conoce Satanás de lo que el sacerdote hizo con esa hostia? Lo sabe bien. Nunca el papado ha sido más relevante que en esta hora de historia y de profecía.
El papado, que antes casi estaba en duda, como les dije al principio, ahora hasta los presidentes, ya no gobernadores, ya no incluyendo alcaldes, ya no, pero ni siquiera reyes o emperadores, pero ahora hasta presidentes de los Estados Unidos ya comenzaron a dar la bienvenida a los papas de Roma en este país de herencia protestante. Hasta contra la constitución del país. Escúcheme bien. En tercer lugar se le da el nombre de Babilonia la Grande. No solo grande ramera, la grande ramera, la madre de las abominaciones y fornicaciones de la tierra, pero ahora es la grande Babilonia, Babilonia la Grande. No es Babilonia, dice, yo decía como jesuita antes que esa era la Babilonia que se va a construir en el futuro. Qué interesante, ¿eh? ¿Nos han encontrado ustedes ya con estos libros? Están por ahí. Ya saben de dónde vino esa expresión. Rivera fue un jesuita comisionado en el siglo V a hacerlo. Alcázar en el siglo XVI, otro jesuita a hacerlo. Tercero, Lacunza, otro jesuita. Y hoy día muchos jesuitas más, ya no solo son asignados cada 100 años, ahora casi todos los meses asignan a otros a escribir nuevos libros para encubrir la identidad que tiene el anticristo con el Papa de Roma. Una obra especial. Pero gloria a Cristo, que esta palabra, dice el libro de Hebreos, ¿qué hace? Es más penetrante que toda espada de 2 filos. Aleluya. Y esta palabra, como luz, penetra en las más densas tinieblas. Aleluya. No hay tiniebla que no sea descubierta por esta palabra y el poder de ella. Podrán por un tiempo ocultarse, pero llega el día y la hora que se va a declarar, se va a manifestar. Como Babilonia la Grande, dice que viene su caída, verso 2, y clamó con fortaleza en alta voz diciendo, caída es la grande Babilonia, y es hecha primero habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de todas aves sucias y aborrecibles. 3 características de la conspiración, que es el sistema católico romano. Así como su conspirador, el líder, tiene estas características proféticas, y de lo cual Cristo me libertó de ella. Porque hay quienes dicen que no están de acuerdo con el Papa, pero están de acuerdo con ella. Y dice, no, pues yo quería estar de acuerdo con ella también. Y el Espíritu Santo me dice, ni con él ni con ella, solo con Cristo. Aleluya. Gracia sola, fe sola, la Biblia sola y Cristo solo. Aleluya. Y usted no puede venir ni por gracia, ni por fe, ni por la Biblia, ni a Cristo mucho menos, viniendo aún con simpatía al Papa. Porque si alguien ya no se va a salvar, es el mismo Papa de Roma, por el cual el Espíritu Santo dice que no hay ni que orar por él, porque dice que no se puede orar por aquel que ha cometido pecado de muerte. Este es el grado final. A esto me trajo el Espíritu Santo. Escúcheme bien. El Papa, al hacerse Cristo en la tierra, no solo toma el lugar de Dios. ¿Cómo creen que le recibieron aquí? ¿Cuál fue el título que le dio hasta la prensa, especialmente el canal 34 y el canal 52? ¿Qué títulos no le dieron? ¿Qué título? Dice, el Santo Padre. El vicario de Cristo en la tierra. Escúchelo. Pero también dijeron la paloma blanca. Y ya por todos lados está corriendo el título, la paloma blanca. Si ustedes no lo sabían, entre las características del capítulo 6
El caballo que cabalgaba era blanco. Este Papa va vestido de blanco a todas partes. No lleva un Nuevo Testamento siquiera en su mano, pero lleva un crucifijo que lo identifica con el arco de que profetiza que el jinete llevaba en su mano. Si ustedes no sabían el crucifijo, todo lo que tienen que hacer